muscular. Para los que no me conocen, mi nombre es Juliana Zapata, soy estudiante de medicina de noveno semestre de la Universidad de La Sabana. Y el día de hoy tenemos como invitada especial a la doctora Alejandra Santamaría, médica especialista en medicina deportiva y entrenadora mental. Antes de empezar a hablar como tal del tema y pues de la revista que leímos, me gustaría hacer un ejercicio con ustedes. Por favor, cierren sus ojos, no se va a demorar mucho, cierren sus ojos y van a tratar de traer a sus recuerdos el momento más triste de su vida. Démosles por ahí 5 segundos, 5 segunditos, traten de tener esa emoción, sentirla en su cuerpo. Perdón, Juliana, ¿puedes volver a repetir? Qué pena, por ¿Me favor. escucha? Sí, sí, ahora sí. Sí, listo. Entonces, cierren 5 segunditos sus ojos y traten de recordar el momento más triste de su vida y siéntalo en su cuerpo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el momento más feliz de su vida. Listo. Ahora me gustaría que alguien prendiera su micrófono y una persona que nos diga qué sintió cuando trajo ese recuerdo triste y una persona que me diga qué sintió cuando trajo ese recuerdo feliz. ¿Alguien que quisiera participar? ¿Aló? ¿Están ahí? Juli, yo. Dale, Majo. Bueno, en cuanto al triste, pues me da más que todo como físicamente, como palpitaciones, ansiedad, como sensación como de, sí, no, como feo, o sea, siento feo, escalofríos, ansiedad, incluso me dio como un poquito de náuseas, eso. Y en cuanto al, pues, momento más feliz, como satisfacción, como alegría, tranquilidad, y me cambia como completamente el sí, como la sensación que tenía anteriormente con el pensamiento negativo y pues el recuerdo más feo. Listo, Majo, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quisiera compartir antes de empezar con el club? Bueno, entonces este ejercicio lo hice porque... Alejandra levantó la mano. Ah, listo. Dale, Alejandra. Yo. Bueno, en el momento triste sentí como un peso acá y un nudo en la garganta. Y tan pronto mencionaste el cambio al momento más feliz, de una se vino como un suspiro y sonreí inmediatamente. Esos fueron los cambios físicos. Listo, doctora, muchísimas gracias. Esto porque, digamos, hicimos este ejercicio es porque básicamente esto fue lo que sintieron estas personas que les voy a mencionar de la revista, a los participantes de la revista. Entonces, para empezar, este fue el artículo que vamos a revisar el día de hoy. Se llama Emotions Alter Muscle Proprioceptive Coding of Movements in Humans. Este artículo fue sacado de la revista Nature y fue publicado el 17 de agosto de 2017. La hipótesis que nos plantea este artículo es que las emociones pueden modificar la conducción motora descendente y modular la actividad de las fibras diferentes del músculo.
Entonces, acaba una pregunta. ¿Alguien me podría decir cuál sería, digamos, la diferencia en este gráfico y cuál sería la diferencia? Digamos, si la diferencia es sensitiva o motora o si la diferencia es la sensitiva o la motora. ¿Y en dónde se integra? ¿Alguien que me colabore ahí? Bueno, entonces, esto es súper importante porque en esto se basa. Juli, Laura creo que levantó la mano. Sí, respecto a la pregunta, creo que la eferente es sensitiva y es la de azul, y la aferente es la roja y es motora. Listo, Laura, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a aclarar estos conceptos. Entonces, resulta que, bueno, este es el reflejo miotático. Entonces, básicamente lo voy a explicar de una forma muy simple. Entonces, tenemos dos tipos de usos, el neurotendinoso y el neuromuscular. Neurotendinoso lo que hace es captar esos estímulos de tensión que hacen sobre el músculo. Mientras que el uso neuromuscular lo que hace es captar esos estímulos de propiocepción y de estiramiento muscular. Entonces, estos, o bueno, específicamente en el artículo hablan es del uso neuromuscular. Ya les voy a explicar más adelante por qué. Entonces, esta es la vía aferente, que es la vía sensitiva. ¿Listo? Entonces, digamos, acá se hace un estímulo de estiramiento o de propiocepción, va por estas fibras aferentes y en el asta anterior de la médula espinal se hace sinapsis y por medio de la motoneurona inferior hace que la eferencia, que en este caso sería motora, haga la contracción muscular por medio de la placa terminal motora. Entonces, acá les traigo un esquema más específico de la placa terminal motora, que se compone por el axón terminal de la neurona, la membrana, la hendidura sináptica y la membrana postsináptica pues, del músculo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues acá como estamos hablando de músculo esquelético, el neurotransmisor que se va a liberar es la acetilcolina y al liberarse la acetilcolina a la hendidura sináptica va a ver que va a resultar en la contracción muscular. No sé si tienen alguna pregunta o si la doctora quisiera aportar algo más en pues en esta primera diapositiva. No, Juli, de pronto si quieres, al final, o sea, cuando terminemos de revisar el artículo, de pronto puedes volver a poner la imagen, que ya nos va a quedar mucho más claro para entender lo que hicieron en el estudio. Listo. Ahora, les traigo acá una imagen del músculo que midieron en el artículo. Entonces, este músculo es el extensor largo de los dedos que se origina en el cóndilo lateral de la tibia y se inserta en las falanges medias y distales de los 4 dedos laterales. Es importante recalcar que el dedo, digámosle coloquialmente, el dedo gordo del pie tiene su propio extensor largo del dedo. Este músculo está inervado por el nervio peronero profundo, que es rama del peronero común. Porque es importante saber la rama principal, o el nervio principal, qué pena. Porque es que este es el nervio que midieron en el estudio que les voy a presentar más adelante. Además, recalcar que la función principal de este músculo es hacer dorsiflexión, es decir, que estos dedos, o que sí, que estos dedos del pie se vayan hacia la pierna. Ahora sí, entrando como tal en el artículo, entonces el artículo nos habla de que las emociones son responsables de cambios en nuestros cuerpos. Entonces, no simplemente nos dan la postura, no simplemente nos dan esos comportamientos para ya sea reaccionar a ciertas situaciones,
sino que también pueden influenciar en vísceras y en este caso, como lo vamos a estudiar en el artículo, en las emociones. Entonces, el artículo también nos habla de 5 emociones básicas, que serían la tristeza, la ira, la felicidad, el miedo y el gusto. En el artículo estudian más que todo las emociones con respecto a la tristeza y a la felicidad. Estas emociones que se mencionan acá se demuestran a través de nuestros comportamientos, acciones y reacciones. Entonces, ya digamos, dando como un ejemplo más hacia la vida cotidiana, cuando tenemos una emoción agradable, hace que nos queramos acercar a esa emoción, que queramos estar en contacto. Mientras que cuando tenemos una emoción desagradable, queremos tener una reacción de aversión, de alejarnos de esa emoción. También tenemos el ejemplo de la contracción de los músculos de la cara y por esto, por esta contracción de los diferentes músculos de la cara, uno puede expresar diferentes intenciones o los pensamientos que uno esté tratando de expresar por medio de esta contracción. Y súper importante es que toda esta información que nos transmite las emociones nos permiten movernos, que nos permiten movernos, está por la propia sección de los usos musculares, que ya lo expliqué anteriormente. Entonces, ¿cómo fue el método de este estudio? Utilizaron 16 personas sanas, en el cual participaron 6 mujeres y 10 hombres, con una edad promedio de 27,7, más o menos 6,3 años, y muy importante para todos los estudios, pues digamos que se hagan experimentos y todo eso, que estas personas formaron un consentimiento informado escrito de que aceptaban que se hicieran, que participaran en el estudio. Antes de que ellos participaran como tal en el experimento, a ellos se les habló de cómo iba a hacer ese experimento y se les hizo un acercamiento al laboratorio donde se les iba a realizar el experimento. Entonces, primero lo que hicieron fue que esos participantes escucharon 5 piezas de cada tipo musical, de cada emoción que, digamos, podían transmitir. Ya más adelante les voy a mostrar una tabla en donde evocaban emociones tristes, felices, y un grupo neutro, que el neutro era más que todo para ese control de emociones, y el grupo control fue un grupo sin música para control de, pues digamos, de los controles externos, de los estímulos externos para que no fueran a afectar en el estudio. Después de esto, hicieron que esos participantes evaluaran cada una de esas piezas musicales en una escala semejante a la escala visual análoga al dolor, en donde 0 equivalía a una emoción triste, mientras que 10 equivale a una emoción feliz. Después de esto, sentaron a los participantes en un sillón con las piernas colocadas en ranuras acolchadas, esto para que se sintieran relajados y no se sintieran tensionados, con una articulación de la rodilla con un ángulo de 120 a 130 grados, un ángulo entre la pierna y el pie entre 110 grados, es decir, que el pie estuviera neutro, y el pie derecho sobre una placa fija y el izquierdo sobre un pedal conectado a un robot controlado por computador. Entonces, acá está la tabla que yo les estaba diciendo, de las diferentes piezas musicales que se utilizaron. Acá las están mostrando. Los compositores, la valencia. Entonces, ¿a qué se refiere la valencia? Al tipo de emoción que transmite cada pieza musical. Por ejemplo, en la primera pieza musical transmite una valencia triste, es decir, una emoción triste. Acá se muestra el número de veces que se reprodujo la pieza musical y acá está la media de esa escala visual análoga al dolor que les estaba hablando, el promedio de cuánto fue en esa escala visual análoga al dolor. Listo, entonces seguimos con el método. Entonces, ¿cómo se midió la actividad del músculo? Se hizo por microneurografía, en donde se insertó un microelectrodo en el nervio peronero común de la fosa proclitea izquierda. Acá tengo, este es un ejemplo, digamos, de una electromiografía para el control del resto de los músculos
que están alrededor de la pierna y que hacen parte o que pasan por debajo del retináculo de los extensores. Esta electromiografía de superficie se utilizó para medir la ausencia de contracción muscular de estos otros músculos que les acabo de mencionar. Además, midieron otros dos parámetros que son la actividad electrodérmica, que la actividad electrodérmica se refiere a esa actividad eléctrica que se tiene en la piel, o la conductancia, se puede medir también, digamos, por medio de la sudoración, y se midió utilizando dos electrodos al lado y lado de la mano izquierda. Acá tengo un ejemplo de lo que sería una actividad electrodérmica. Y también se midió la frecuencia cardíaca por medio de un transductor pasivo que se sujetó a una correa al dedo índice izquierdo. Luego de esto, se le pidió al participante que escuchara atentamente la canción que se le estuviera reproduciendo y que no fueran conscientes de ese movimiento del pie. Se le pidió que lo escuchara por 10 segundos. ¿Para qué? Para que el participante pudiera sentir esa emoción y luego sí empezara como tal la grabación del experimento. Entonces se utilizaron 30 movimientos de flexión plantar y dorsiflexión sinoidal para medir esa actividad del músculo extensor largo de los dedos y digamos el primer movimiento que se hizo es para medir más o menos los ángulos que debía tenerse en cuanto a la flexión y a la dorsiflexión para que así se mantuviera una estabilidad en el registro de los microelectrodos y no hubieran falsos resultados. Estos movimientos se grabaron durante 4 secuencias con auriculares con cancelación de sonido. ¿Esto por qué? Por lo que yo les decía, se ponía personas que no tuvieran música, que ese es el grupo control, para mirar qué estímulos alrededor estaban, generando que no se midieran de la mejor forma esos movimientos de flexión y dorsiflexión del pie. Esas 4 secuencias igual ya más adelante las voy a explicar en los resultados. Entonces, acá ya empezamos con los resultados. Entonces vamos a empezar con la parte A de la primera figura. Entonces acá en el primer trazo estamos mirando la frecuencia instantánea. La frecuencia instantánea se refiere a la frecuencia que se mide en un tiempo determinado. Acá abajo se mide la aferencia del extensor largo de los dedos dependiendo de la frecuencia instantánea. Se me olvidó mencionar que todo esta figura, esta parte A de la primera figura, se refiere cuando solo reprodujeron música triste. En este tercer trazo, se evidencia ahí movimientos sinusoidal que tuvieron pues en la medición. Acá evalúan la actividad electromiográfica del resto de los músculos y es importante recalcar que si, digamos, veían una actividad electromiográfica o que midieran contracción de otro músculo que no fuera el extensor largo de los dedos, ese movimiento de dorsiflexión y flexión no se contó como parte de esos 30 movimientos. Ahora, en este trazo inferior se ve la actividad electrodérmica, nos está mostrando la actividad electrodérmica, en donde podemos evidenciar que al principio hay una variabilidad en la actividad electrodérmica, mientras que al final se mantiene constante. Y este último trazo nos habla de la frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia cardíaca al principio y al final, como se puede evidenciar, hubo variabilidad, mientras que la mitad estuvo más que todo constante. Ahora, pasamos a la parte B de esta figura. Entonces, acá estamos viendo la frecuencia instantánea, ya de los 3 tipos de música que se puso. Entonces, empecemos por la música triste. Entonces, como les dije, estamos viendo acá la frecuencia instantánea y acá la aferencia del extensor largo de los dedos. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar
estos picos de frecuencia instantánea y lo que se evidencia acá se refiere al pico de alargamiento muscular, mientras que esta ausencia acá o estos silencios se refieren al acortamiento muscular. Entonces, en la música triste, podemos evidenciar que esos periodos de acortamiento de silencios están prolongados, a comparación de la música neutral y de la música feliz. Entonces, en la música neutral se puede evidenciar que prácticamente no hubo silencios, que se mantuvo el movimiento, la estimulación aferente del músculo, mientras que en la música feliz hubo esos silencios, pero fueron de menor duración a comparación de la música triste. Ahora, pasamos a esta gráfica C. Lo que nos interesa de la gráfica C es este último recuadro, que es el delta. Qué pena, ver si puedo mover esto, no sé si hay. Bueno, el delta. Entonces, ¿a qué se refiere el delta? Es la diferencia entre la frecuencia instantánea máxima y mínima que se midió en cada tipo musical. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar? El delta en la música triste fue mayor que la música neutral y que la música feliz. Ahora pasamos a esta figura. Esta figura nos muestra ya en forma de tablas cómo fue esa variabilidad en cuanto a la diferencia en los diferentes tipos de música. Entonces, en esta tabla A estamos viendo el delta de la frecuencia instantánea. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar que en la música triste hubo mayor variabilidad con respecto a la neutral y la feliz? Mientras que entre la neutral y la feliz no hubo variabilidad. Este asterisco acá quiere decir que la PES fue estadísticamente significativa, es decir, que el valor de la P era menor a 0,05. Ahora, en esta figura B ya nos hablan del grupo control. Entonces, estamos viendo lo mismo, el delta de la frecuencia instantánea, en donde se evidencia que la música triste seguía con una variabilidad significativa con respecto a la neutral y a la feliz, y pues con el grupo control. Ahora, estos dos gráficos de abajo reflejan lo mismo de estas gráficas de arriba, solo que en porcentaje. Entonces, pues no voy a entrar en detalles de estas dos. Ahora pasemos a la siguiente, que son los otros parámetros que hablar. Entonces, en la figura 3 nos hablan, en la figura 3A, perdón, nos hablan de ese promedio de las valencias. Entonces, si recordamos que es valencia, es la emoción que causa cada pieza musical. Entonces, el promedio de la valencia de la música triste fue de 2, de la neutral fue entre 4 y 6, y de la feliz fue entre 8 y 9. Ahora en la figura 3B, entonces podemos evidenciar la actividad electrodérmica, en donde la música feliz fue la que mayor resultados o mayor actividad electrodérmica mostró con respecto a la música neutral, a la triste y pues al grupo control. En la figura 13 estamos viendo pues la frecuencia cardíaca media. Entonces podemos evidenciar que entre la música triste y la música feliz no hubo tanta variabilidad a comparación con la música neutral y el grupo control, pero en la variabilidad de la frecuencia cardíaca podemos evidenciar que en la música triste se vio una mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca a comparación con la neutral y la feliz, pero mientras que la feliz, a comparación con la neutral, pues se vio con mayor variabilidad. Entonces, esto, digamos, yo lo extrapolé a la vida real en cuanto a cuando uno está, digamos, en una situación en la que uno está muy feliz, que uno está muy eufórico, como ahorita Majo nos dijo, está con ganas como de
quiere estar en esa situación, uno empieza a sudar, ¿sí? Uno empieza a sudar, uno empieza a tener como mayor actividad y todo eso. Entonces, esto puede reflejarse, pues digamos, entre la música feliz, en la actividad electrodérmica y en la frecuencia cardíaca media. Y cuando, digamos, uno tiene experiencias desagradables, que uno se quiere alejar, que, digamos, Majo dijo que tenía ansiedad, uno se le suele acelerar la frecuencia cardíaca, porque cuando uno se quiere alejar, uno necesita que los músculos estén activados. Y también eso, pues, explica la actividad de, digamos, de la música triste, que la actividad aferente estuviera mayor en la música triste. Cuando uno se quiere alejar, uno necesita que esos músculos se activen y si nos acordamos necesitamos sangre que lleguen a esos músculos, por lo tanto necesitamos que la frecuencia cardíaca aumente para que el gasto cardíaco pueda suplir pues esa contracción muscular. Ahora, el análisis y discusión del artículo, entonces, digamos que nos habla de que los picos nerviosos se extrapolan en una curva de frecuencia instantánea, que ya les dije que es la frecuencia instantánea, y se hizo un promedio de 29 movimientos sinoidales. ¿Por qué no se hizo con los 30? Porque, digamos, el primero se asemeja como, digamos, a la calibración de lo que debería ser esos movimientos de dorsiflexión y flexión del pie. El delta, la frecuencia instantánea, se usó como índice para caracterizar la respuesta de una unidad. Entonces, una unidad se refiere al uso muscular que se estuvo midiendo durante todo el estudio. Los hallazgos, las emociones felices fueron variables. Entonces, esto muestra una incongruencia situacional en este estudio. ¿Por qué? Porque como los pacientes tenían que estar relajados y sentados, ellos al quererse mover, de pronto sentían muchas ganas de moverse en ese momento y no podían porque pues se ya, digamos, dañaban esos resultados del estudio. También la música evoca diferentes formas de respuestas y cuando se suma la situación experimental se amplía el efecto. Entonces, lo que les decía, eso tiene que ver con la incongruencia situacional que hubo en ese momento con la música feliz. Y el efecto de las emociones puede usarse de forma terapéutica. Eso también, digamos, me gustaría más que ahorita la doc nos haga como mayor hincapié en este aspecto. Y pues para finalizar, el artículo no nos presenta unas conclusiones como tal. Entonces yo decidí hacer mis propias conclusiones en donde las emociones son un tema importante para entender muchas enfermedades. Puede que no las cure, pero digamos pueden ser complementarios a ciertos tratamientos farmacológicos que se puedan hacer en ciertas enfermedades. Permiten expresarnos por medio de la contracción muscular, de lo que les decía, uno sabe cuando una persona está brava, está triste, está feliz por medio de la contracción muscular. Nos da la disposición para reaccionar a ciertas situaciones. Entonces, eso es lo que les hablaba al principio de si uno tiene una emoción que a uno le cause felicidad o le cause, o sea, que le sea agradable, pues uno se va a querer acercar, si no, pues uno se va a querer alejar. Y son fundamentales en la rehabilitación de lesiones. Entonces, pues la doc me pidió que nos devolviéramos acá a la primera para explicar esto. Entonces, ¿por qué hablamos del reflejo miopático? Porque acá siempre iba a haber un estímulo propioceptivo, que era la dorsi y la flexión del pie. Entonces, esta dorsi y flexión del pie iba a hacer que siempre hubiera ese estímulo aferente sensitivo que pues iba a causar que fuera como un círculo ahí de estímulo sensitivo con la diferencia motora. Y bueno, eso es todo. No sé si tienen preguntas. Doc, me gustaría pues, que interviniera. Claro que sí, con mucho gusto. Pues sí, o sea, si quieren hacer primero las preguntas o hacemos como una aclaración o les doy algunos otros puntos para poder entender el contexto del artículo.
No veo manitos arriba. Igual, pues si quieren, si tienen alguna pregunta, pongan la manito para poder responder. Ah, bueno, César tiene la manita arriba. Dale. Hola, buenas noches. Bueno, pues digamos que yo soy entrenador de Ultimate Frisbee, no sé si conozcan el deporte. Entonces, de acuerdo a lo que entendí del artículo, sería bueno decirle a mis jugadores que escucharan música que los pongan felices para mejorar esa activación antes de las competencias o antes de los entrenamientos. Y, Sí. y mi pregunta sería, ¿de alguna u otra forma eso mejoraría su concentración en el partido o en el entrenamiento? ¿Se pudo ver eso o no? No. Bueno, ¿de qué depende la concentración? Bueno, primero respecto a la primera pregunta, sí, la respuesta es sí. De hecho, dentro del entrenamiento mental para deportistas usamos, y ya ahí pues ustedes pueden buscar varios estudios que hay ya publicados de cómo la música afecta de forma positiva o negativa, y especialmente en el deporte, cómo nos puede llevar al movimiento. De hecho, cómo podemos, ya hay estudios en los que podemos regular el pace en un maratonista, por ejemplo, o cambiar de estímulos de música, depende de la intensidad que necesitemos o el cambio de pace que necesitemos. Entonces, digamos que, no sé si a ustedes les ha pasado entrenando, pero por ejemplo, si yo voy a hacer una actividad física muy intensa y necesito literal dar el 100%, por ejemplo, si voy a subir patios, entonces necesito poner una canción así que me acelere un montón y pongo, por ejemplo, no sé, Metallica, ¿sí? O si quiero disfrutarme el entrenamiento, pongo música alegre o zen. Entonces, digamos que esto va a alterar el mood y también cómo va a responder nuestro cuerpo. Entonces, sí, efectivamente es muy importante poder ponerle a los deportistas música alegre. Y ya ahorita les voy a explicar una parte que va a complementar lo que tú preguntas del por qué. Ahora, en cuanto a la concentración, si bien nos eleva la energía para estar en un estado alfa donde estemos así como súper ávidos, en este caso, si vas al partido, por ejemplo, vamos a estar como mucho más conectados con todos. Nos va a favorecer, pero no es el único factor, ni, digamos, ni por sí solo nos va a ayudar. En este caso, si queremos que mejore la concentración, sí necesitamos aplicar otra herramienta que puede ser más de atención plena, estilo meditación, que puede ser una meditación activa o contemplativa o una meditación con los ojos cerrados. ¿Vale? ¿Respondo con eso tu pregunta? Sí, muchísimas gracias. Dale. Entonces, bueno, primero quiero felicitar a Juli porque hizo un muy buen trabajo resumiendo las tablas. Fue un artículo que fue muy llamativo al inicio, pero ya al revisarlo sí fue bastante complejo el resolver, el entender las tablas y el poder, digamos, desglosar los resultados y lo que se obtuvo. Entonces, primero, el primer complemento que les quiero dar es que, no sé, Juli, si puedes poner porfa la presentación y les voy mostrando, o sea, les voy complementando algunas cosas con lo que vamos viendo allí. Ponlo, por ejemplo, en las tablas. Bien, esa está perfecta. No, mentiras, pon la siguiente, porfa. Ahí, listo. Entonces, este es un estudio más de los muchos que ya se han realizado en donde podemos ver que efectivamente la parte emocional tiene 100%, no parcial, tiene 100% implicación a nivel corporal. No podemos separar el cuerpo de nuestra mente. O sea, este eje, mente, cerebro, cuerpo, están íntimamente relacionados y en constante retroalimentación. Entonces, como ustedes lo percibieron cuando hicimos la actividad, cuando Juli hizo la actividad de
traigan el recuerdo, pudieron sentir y percibir esto en el cuerpo. ¿Qué pasa? Tristemente, bueno, lo voy a hablar por mi experiencia. Mi escuela de medicina es una escuela de medicina 100% alopática, y tal vez esta parte emocional se trató, o sea, fue una pincelada. Yo no vi, digamos, como temas como de psicología. En psiquiatría vimos las patologías, pero digamos que nos enseñan mucho la parte de PIP, toda la parte preventiva, de los exámenes que debemos mandar en prevención primaria, pero nunca hablamos de la prevención primaria en la parte de salud mental. Si nos vamos a la definición de salud de la OMS, es un estado completo de salud en las áreas sociales, no solo ausencia de enfermedad, sino en el área social y mental. Entonces no podemos decir que estamos súper saludables si no tenemos ninguna molestia o ningún dolor o ninguna enfermedad, si mentalmente, emocionalmente no nos sentimos bien. Entonces, esa es la primera reflexión, es que nosotros también tenemos que hacer prevención primaria de salud mental. Y nunca nos tocaron ese tema, entonces la persona llega con un síntoma y uno, listo, rápidamente. Síntoma, factores de riesgo, hago el examen físico, estas pruebas, y este es el diagnóstico. Y a veces nunca nos detenemos a preguntarle a esta persona cómo está, cómo se ha sentido, cómo ha estado su nivel de estrés, emocionalmente, cómo se siente. Y muchas veces ya ustedes lo pueden ver en la práctica, que a veces realmente el solo hecho de escuchar a la persona que de verdad se pegue su llorada en el consultorio por cualquier razón que sea, es súper sanador. Ahora, también quiero dejar la reflexión que esto no se trata de irnos a un lado o a otro, ¿sí? O sea, digamos que antes yo como que era súper reacia con la medicina alternativa, como no, eso no sirve, solamente la medicina alopática, recién graduada. Y la experiencia y la vida me han enseñado a cambiar esa forma de pensar y a entender que no se trata de uno u otro, sino que en ambas áreas debemos hacer esta intervención, no solo en la parte física, sino además de ver y tratar acá, revisar la parte mental. Entonces, si te duele la cabeza o te estás teniendo cuadros de migraña, empieza a tomar el Cafergot o lo que sea que decidan prescribir, estudia la migraña, pero aparte revisa qué está pasando acá en la parte emocional. Entonces, ¿esto por qué se los digo? Como reflexión y porque un estudio muy grande que se realizó, que fue la tesis doctoral del doctor David Hawkins, hizo un estudio gigante midiendo una cantidad de variables a nivel corporal y cómo las emociones afectaban en la parte física. Entonces, a nivel hormonal, a nivel del pH, y midió cada una de las emociones por frecuencia logarítmica, por una escala logarítmica, perdón, midió la frecuencia de onda de cada una de las emociones y pudo cuantificar en hertz cuánto vibran las emociones. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado que les dicen como, ay, buena vibra o buenas vibras, quiere decir pues que hay una buena frecuencia de onda, y también lo pueden percibir, o sea, ustedes no pueden negar que a veces llegan a un sitio y se pueden sentir súper chévere, como me agrada este sitio, la gente, sin haber hablado con nadie, y en otros momentos pueden llegar y como sentirse como incómodos y no entendemos por qué. Es por la frecuencia de onda, la frecuencia vibratoria de cada una de las personas, del lugar, de todo. Y es medible, ¿sí? Esto no es aquí mágico, teológico, sino es totalmente medible y está en el estudio del doctor David Hawkins. Y especialmente las emociones, digamos, entre comillas, positivas, digamos, felicidad, el amor, la paz, la neutralidad, hacen que nosotros tengamos una frecuencia de energía mucho mayor. Entonces, por este lado, quería mostrar esta gráfica, porque fíjense cómo la energía, o sea, cómo
en la actividad electrodérmica, cómo la alegría tenía una medición tan elevada. ¿Por qué? Porque la alegría es una emoción que une, ¿sí? Es la emoción que nos une y tiene una frecuencia de onda medida en hertz altísima. Por eso, César, esto complementa tu pregunta, y es que especialmente para los deportistas y en deportes de equipo, es súper importante conectar con la alegría, con la emoción, con juegos, con bromas, con música alegre antes del partido, para que estén súper unidos y no solamente motivados. Entonces, fíjense que además tuvo un impacto grandísimo. Y si ustedes se dan cuenta, si llegan a un sitio y la están pasando bien, eso los invita como a quedarse allí, como a participar. Listo. Ahora, esto por un lado. Ahora, por otro lado, en el estudio y el método que desarrolló la psicóloga chilena, bueno, nació en Alemania, pero se fue a vivir a Chile muy pequeñita y estudió psicología en Chile y después pues hizo muchos más estudios en Harvard y en Boston y desarrolló el método Alba Emoting. Susan Bloch se llama esta psicóloga chilena y ella lo que hizo también fue medir la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y cómo nosotros podemos entrar y salir de las emociones para favorecernos de ellas. Entonces, volviendo a la pregunta de César, el entrar voluntariamente en alegría es una muy buena opción para los deportistas. O, por ejemplo, para algunos, entrar en rabia. ¿Por qué en rabia? Porque la rabia empodera, como el ejemplo que les decía ahorita. Si yo necesito subir patios y bajar mi tiempo, necesito dar mi 100% y ese boost de adrenalina me lo puede dar la rabia. Entonces puedo entrar en una frecuencia de onda, en un estímulo que me genere esta emoción. Si quieres, Juli, ya lo puedes... no, pon las conclusiones, por favor. Y acá, entonces, ya discutíamos en cuanto al artículo, que primero no podemos, como les decía, desligarnos de la parte emocional. O sea, es algo que tenemos que empezar a preguntar y es algo que tenemos que hacer para empezar a remitir más frecuentemente a las personas a estas ayudas desde la parte de salud mental. Lo otro es que nos permite también leer a las personas cuando llegan a la consulta. Desde el examen físico que hacemos cuando la persona entra a la consulta, y si la vemos así, cabizbaja, con los hombros hacia adelante, con la cara larga, ya podemos de entrada saber que es una persona que probablemente no está muy bien y que su evolución no va a ser tan buena si está bajo esta emoción. Segundo también, escuchar nuestro cuerpo. Aquí en la tercera conclusión que pone Juli, que dice, nos da la disposición para reaccionar a ciertas situaciones. Emoción viene de la raíz emotere, que significa lo que genera una reacción. Entonces, todas las emociones nos van a generar una reacción y por eso es importante ver ese lenguaje no verbal. Y por último, esta parte que es fundamental para la rehabilitación de lesiones. Digamos que si vamos al detalle del estudio, nos dimos cuenta que lo que más, donde más mostró evidencia, fue en la movilidad o en esa contracción muscular durante la música triste. Y nosotros podemos ver que, digamos que un deportista o una persona que le estemos haciendo un proceso de rehabilitación o que sea enviado a un proceso de rehabilitación, es fundamental que también tenga este apoyo, que pueda subir esa emoción para que su recuperación sea mucho más rápida. Y otra cosa que también hablábamos, tenemos que, digamos, por ejemplo, en el caso de César, que es entrenador, si llega un deportista que está así súper triste, llorando, y no permitimos que hable primero, que de pronto pueda sacar su emoción o que tenga su espacio para manejarlo, probablemente incluso pueda predisponerlo a lesiones. Entonces,
quiero que tengamos estos puntos en cuenta. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o Juli, no sé si quieres mencionar algo más. No, así como se lo acaba de explicar, es pues lo que yo quería transmitirles a todos ustedes. Yo sé que es un tema un poquito muy salido de lo que nosotros conocemos como, bueno, lo que nosotros estamos siempre pues tratando, casi nadie habla de las emociones y ahora viene siendo un tema que viene siendo más hablado. Ahora resulta que estoy más rodeado de estas personas que hacen todo esto con las emociones. Y por eso es que me pareció algo muy interesante porque no solo es para las enfermedades, sino también, digamos, para estos temas que son pues, de deportistas, que uno piensa que pues es, o sea, que es algo como simplemente entrenamiento y todo eso, pero pues uno también tiene que tener un entrenamiento mental para poder también dar lo mejor de uno a la hora de hacer un entrenamiento, entrar a un partido o cualquier cosa que se vaya a hacer. Entonces, pues no sé si alguien más tiene preguntas o algún comentario que quieran hacer con respecto pues a la charla, a lo que les acabamos de decir. Dale, Laudani. No, pues yo quería decir como que de verdad el tema es muy, muy interesante porque a veces nosotros como futuros médicos no nos damos cuenta de la importancia que es como indagar en las emociones de nuestros pacientes y que muchas veces eso influye en las enfermedades que ellos tienen. Entonces sí me parece importante que hayas hablado de este tema, Juli. Muchísimas gracias, Lau. ¿Alguien más que nos quiera decir algo, preguntarnos algo? Mafe, Dale, creo que Mafe. No, Juli, felicitarte por la charla, un tema muy interesante, me parece, digamos, muy chévere también desde el punto de vista de que eh, nosotros mismos, digamos, cuando vamos a hacer un ejercicio, cuando nos disponemos a entrenar, pues es muy común que ahora, pues cada quien escoja su música y pues, digamos, se lo goce y pues precisamente, o sea, se goza el ejercicio con la música que uno pone y uno pone la música que lo hace gozarse, entonces es como un complemento muy chévere, muy interesante y pues acá en lo que tú nos has dicho, pues podemos ver como, o sea, como la base científica de eso que de pronto uno nunca se pone a pensarlo, pero sí lo hace, digamos, todos los días. Gracias, Mafe. ¿Alguien más que quiera preguntar algo, dar un aporte? Ahí quería yo aportar algo acerca de lo que mencionó Mafe, creo que fue la que intervino, perdón. Y es súper importante efectivamente como ser muy conscientes de los estímulos a los que nos exponemos en cada momento. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a entrenar, pues pongamos música alegre que nos motive, no solamente por la parte anímica, sino pues digamos que si vamos a entrenar con una música así cortavenas, o sea, imagínense que cómo está afectando la contracción muscular, así no parezca relevante para nuestro raciocinio, pero efectivamente sí tiene un efecto. Y también ante qué estímulos visuales y auditivos nos vamos a exponer depende de la situación. Si yo siento la necesidad de expresar la emoción, por ejemplo, tengo tristeza y quiero meterme en mi cuarto y pegarme una llorada de esas liberadoras, pues ahí sí pongo la canción super depre y lloro y listo. Pero bajo qué estímulos estamos en nuestro día a día, digamos manejando, por ejemplo, el tráfico es bastante estresante de por sí y vamos manejando, escuchando noticias que nos dicen que la situación está terrible, que están muriendo todos por COVID, que esto se va a acabar,
que hay no sé cuántos muertos, no sé cuántos heridos. Entonces, imagínense la carga emocional y energética que tiene todos esos estímulos y después, ay, no, qué estrés, el tráfico y mil cosas y llego yo a la casa a desquitarme con los que no tienen nada que ver. Entonces, por eso sí es muy importante que estemos muy atentos de poder alimentar nuestra mente, nuestro cuerpo. No solamente se trata de hábitos saludables, no solamente son hacer muy buen ejercicio, comer muy bien, sino que no solamente ese alimento físico, sino ese alimento para nuestra mente sea la adecuada. Ya. Muchísimas gracias, Doc. Yo les quería decir algo, hagan el ejercicio, eso también, pues digamos, lo he hecho con mi mamá. Escuchen, no es que vayan contra el reggaetón, los que me conocen saben que yo amo el reggaetón, pero escuchen reggaetón y pónganse una manzana en la mano. Vengan, les explico cómo es. Me están viendo, pongan una manzana en la mano y díganle a alguien que les haga resistencia y van a ver cómo la mano no les va a hacer la resistencia necesaria, sino que se va a caer. Hagan el ejercicio y si algo, pues me cuentan. Listo, Majo. Tienes la mano levantada. Sí, yo tenía una pregunta, así como, pues eso que tú dices, yo sí lo hago mucho como en el ejercicio, porque yo sí necesito como música animada para entrenar, pero entonces mi pregunta es después como, o sea, yo lo llamo como, pues como ir a 1000 revoluciones, ¿sí? Como para rendir más. Y de hecho, cuando yo pongo música más calmada, pues en realidad como que no fluye mi entrenamiento. Pero mi pregunta es si después de que uno entrena, lo ideal sería volver a mantener como el cerebro o el cuerpo a un estado en el que estaba anteriormente. No sé si de pronto después desviarse a poner música más tranquila, porque a mí sí me pasa que cuando entreno y me monto al carro quedo como a 1000 por hora, entonces muchas veces me toca poner como música más calmada, como a unos hertz más bajito o más, sí, menos, como para así mismo bajar mi cuerpo, porque si no puedo llegar al apartamento y sigo estando como en el mismo estado, entonces no sé si eso también influye o así mismo se debe hacer después de entrenar. Así es. Bueno, el punto aquí siempre es que empecemos a conectar mucho más con nuestro cuerpo, o sea, escuchemos nuestro cuerpo. Si efectivamente tú sales y estás súper acelerada, puedes ayudarte con la respiración, con la meditación, que son otras formas de poder regular la emoción, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria para entrar en un estado más neutro o más tranqui. O por ejemplo, si vas a dormir, no sé si a muchos les ha pasado, a mí sí, y es el tema de la ambulancia. Ya, perdón. Ya ustedes saben cómo es el tema de la virtualidad. Si a ustedes les ha pasado que a veces terminan como que cierran su laptop justico antes de ir a dormir o tienen una situación y están así con la mente a 1000 y se acuestan y dan vueltas y no pueden dejar de pensar. Entonces esto es probablemente porque tenemos un estímulo que nos tiene súper acelerados. Entonces en ese caso pueden inducir, digamos, ese descanso, esa neutralidad con música tranquila, con la respiración, con la meditación. Listo, chicos, muchísimas gracias en serio por haber estado acá el día de hoy. Gracias, doctora. En serio, fue muy productiva esta charla. Participaron hartas personas. Espero que hayan hecho como introspección con respecto al tema y traten de aplicarlo pues, en la vida cotidiana ahora, ya que sabemos que pues, hay evidencia científica, como Mafe lo dijo hace un rato. Entonces, pues nada, los estamos esperando para las próximas charlas y que tengan una feliz noche. Gracias, Doc. Gracias, hasta luego. Gracias a las dos, Gracias. excelente. Muchas gracias a las dos, feliz noche.